Una sociedad secreta se reúne a medianoche. Al amanecer, uno de ellos desaparece sin dejar rastro. Bienvenido a Crimen y Sombra. Soy tu anfitrión, Alejandro. Me encanta ver crecer a esta comunidad. Cuéntame, ¿desde dónde nos sintonizas hoy? Escucharlos a todos hace que este viaje sea aún más especial. Vamos a empezar. El jardín de Fernley Hall nunca lució más radiante bajo un suave sol de abril. Los arriates se tiñeron de lavanda y delfinium, y las pálidas dedaleras se mecían con la brisa como delicadas campanillas de porcelana. En el amplio césped, las mesas de té estaban vestidas con lino y encaje, y la delicada porcelana china descansaba junto a pinzas de plata para el azúcar y bandejas de bizcocho de miel. El pueblo de Nether Burnham había salido en masa para la fiesta anual del jardín de primavera de Lady Diana de Rifford, una tradición tan antigua que prácticamente estaba integrada en los setos. Era el tipo de tarde en la que uno casi podía olvidar la acritud que a menudo acechaba bajo la cortesía del pueblo. La banda de música tocaba bajo el haya a cobriza, y cerca del puesto de limonada, la esposa del vicario se vio enfrascada en una conversación seria con la sobrina del tendero. Los niños correteaban con las manos pegajosas de mermelada, mientras el anciano señor Weatherby, de la Sociedad Histórica, se deshacía en elogios sobre los mojones sajones. Y justo al borde de todo aquello, ligeramente apartada, aporrentemente desapercibida, estaba sentada la señorita Jane Marple, con una ramita de lavanda prendida a su cardigan azul pálido, mientras sus agujas de tejer marcaban el ritmo como el metrónomo de la observación silenciosa. Decir verdad, no tenía nada en particular. Simplemente descubrió que pocas cosas hacían que la gente se sintiera más inclinada a hablar libremente que asumir que solo escuchaba a medias. ¿No te parece todo un poco morboso?, susurró la señora Elspeth Crowthorne, con una voz que pretendía disimular, aunque se oía muy bien. Agarraba su bolso bordado como si fuera a morderla. Reunirse cada mes para leer sobre la muerte, y por la noche, además, la sociedad de la 12ª hora. En serio, Diana debería saberlo. Elspeth dijo. El mayor Penrose secamente, de pie junto a los rododendros. Leer novelas góticas con oporto y brandy no es lo mismo que realizar rituales siniestros. ¿No has visto a muchos salir de su biblioteca después de medianoche?, susurró Elspeth. Capaz. Uno llevaba un monóculo, te lo juro. Y ese tipo raro de la librería, el señor Ellery, ¿verdad? Dicen que una vez dirigió una compañía de teatro que hacía sesiones espiritistas. A la señorita Marple hizo sonar sus agujas suavemente, y no levantó la vista. Había oído hablar de la sociedad de la 12ª hora. Por supuesto, todos en Nether Burnham lo habían oído. Un círculo de entusiastas literarios con gusto por las novelas sensacionalistas y la novela policíaca olvidada. Lady Diana, viuda desde hacía unos 15 años y conocida excéntrica, fue su fundadora. Todos los meses se reunían el día 12 a medianoche, sin importar el día de la semana, porque, había dicho Lady Diana una vez con un guiño, es entonces cuando los secretos más disfrutan revelándose. La reunión de este mes había sido especialmente esperada. Se iba a leer en voz alta un manuscrito poco común, La viuda Violeta, una novela de misterio por entregas de la década de 1890, que se creía perdida desde hacía tiempo. Los miembros se habían reunido anoche, como de costumbre, dulce, como era de esperar. Al parecer, todo había ido de maravilla, y sin embargo, la fiesta empezó hoy con 30 minutos de retraso, y Lady Diana, por primera vez en mi memoria, estuvo ausente de su propio jardín. Su mayo redomo, un hombre honrado llamado Bexley, se disculpó brevemente.
Su señoría se encuentra indispuesta. Le envió sus más cálidos saludos, pero no hubo más explicaciones. Los susurros comenzaron antes de que se sirviera el té. Estaba de buen humor anoche, ¿verdad?, dijo la señora Lillian Price, dejando su taza con más ruido del necesario. Dijo que había encontrado un secreto dentro del manuscrito, algo que causaría mucho revuelo. ¿Qué manuscrito?, preguntó la señorita Marple con suavidad a la viuda Violeta. Dijo Lillian. Un título horrible siempre me ha parecido. Pero a Diana le encantaban esas cosas. Se le envió por mensajería a un coleccionista de Wiltshire. Dijo que tenía una anotación en los márgenes que simplemente no pudo resistir. A la señorita Marple asintió levemente. ¿Y los demás miembros? Me enteré de que era pasada la 1, todo en un secreto terrible. Medida que el sol empezó a adquirir un tono más cálido, la charla se volvió más aguda. Sir Cedric Halbert, juez recientemente jubilado y miembro devoto de la sociedad, fue visto salir agitado. La señorita Petunia Gossamer, soprano de ópera jubilada y aficionada a los cigarrillos turcos, había permanecido inusualmente silenciosa todo el día. El químico del pueblo, el joven doctor Lionel Rusk, no aparecía por ninguna parte, y ese peculiar señor Ellery se había pasado toda la fiesta paseando cerca del invernadero, con la mirada fija como un hombre en plena indecisión. Eran exactamente las 5:30, cuando se oyó el grito penetrante, femenino e inconfundiblemente real. El tejido de la señorita Marple se quedó en silencio. Venía del ala oeste de la biblioteca andés, detrás de una puerta que acababa de ser abierta por la ama de llaves de Lady Diana. La señora Harlow, cuya mano, temblorosa, aún sostenía la llave de bronce dentro de la habitación, bajo la parpadeante lámpara de gas, tendida sobre la alfombra turca, cerca de la chimenea, yacía Lady Diana de Hereford, con sus rasgos antaño imponentes, tensos por la sorpresa, y la mano derecha agarrando la esquina rota de una página del manuscrito. Ella estaba casi muerta, y la señorita Marple, levantándose ya de su silla de mimbre con un pequeño suspiro, supo dos cosas a la vez: que el pueblo nunca dejaría de hablar de esto, y que cada miembro de la sociedad de la 12ª hora tenía ahora algo que ocultar en la noticia de la muerte de Lady Diana Hereford. Recorrió Nether con la rapidez y precisión de un cable telefónico bien tendido, aunque en realidad nadie había confirmado aún que se tratara de un asesinato. Esa palabra en particular no se había pronunciado en voz alta, no del todo, pero flotaba en el aire como el aroma a lavanda machacada después de una tormenta. La fiesta en el jardín se abandonó en menos de 1 hora. Las tazas quedaron medio llenas. Los sándwiches se dejaron a medio bocado. Los aldeanos regresaron a sus casas en grupos de 2 y 3, con la cabeza inclinada y la voz baja y apremiante al anochecer. El pueblo había entrado en lo que la señorita Marple describió una vez como un estado de alta civilidad y baja especulación. Se servía con más frecuencia. Las cortinas se recorrían con mayor frecuencia. Las visitas, generalmente desaconsejadas sin previo aviso, se hacían con el noble pretexto de ofrecer condolencias o compartir preocupación. Sin embargo, no era el dolor lo que impulsaba estos actos, sino la curiosidad, esa que solo florecía cuando algo perverso perturbaba el tranquilo ritmo de la vida cotidiana en la vicaria. El reverendo Harcourt y su esposa Mabel estaban sentados en el salón, esta última retorciéndose las manos sobre su bordado. Pobre Diana murmuró. Siempre tuvo un don para el drama, pero esto es algo completamente distinto. El reverendo Harcourt, un hombre corpulento cuyos sermones a menudo se desviaban hacia el terreno filosófico, levantó la vista del periódico. No saquemos conclusiones. Puede que haya una explicación perfectamente natural. Un derrame cerebral, una caída en su corazón.
quizás. Pero esa página rota del manuscrito, dijo Mabel, alzando la voz antes de contenerse. Es todo muy irregular. Y ese club tan peculiar suyo, leyendo novelas de suspense en plena noche, nunca me gustó. Despertaba la energía equivocada. En la oficina de correos, la señorita Claire Withers, que había visto la biblioteca con sus propios ojos, antes de ser escoltada gentilmente hacia la salida, dio un recuento completo a cualquiera que estuviera dispuesto a permanecer cerca del mostrador de paquetes. Estaba tumbada boca arriba, dijo Claire con deleite, con la cara blanca como la tiza. Ni una marca, pero tenía los dedos rígidos alrededor de esa página. ¿Y sabes lo que estaba escrito al pie? Hizo una pausa dramática y su público, un granjero, un florista, y la nueva maestra se inclinó más cerca. Decía, ella lo sabía, pero esperó hasta la medianoche. Eso es todo, solo eso. No importaba si la cita era cierta o exagerada. Por la mañana se había extendido por el pueblo como semillas de diente de león, arrastradas por una ráfaga de viento. Mientras tanto, en Farnley Hall, la policía había llegado. El inspector Chrysler, un hombre alto, de cabello pelirrojo ralo y rostro de desaprobación, se había hecho cargo de la escena. Entrevistó al ama de llaves, al mayordomo y a la criada uno tras otro, antes de centrarse en los miembros de la sociedad de la 12ª hora, a quienes se les había pedido cortésmente que permanecieran en el salón. Ya eran 11 en cada uno. Tenía su propia expresión: sorpresa, irritación, negación, leve impaciencia, como si la muerte fuera un invitado inesperado en una reunión por lo demás tolerable. La señorita Petunia Gossamer sorbió la nariz en un pañuelo. Sir Cedric Halbert permanecía sentado, rígido, con los brazos cruzados, como si ya le ofendiera la sola idea de ser interrogado. Solo el señor Ellery, con sus manos enguantadas y su sonrisa fina y curiosa, parecía algo interesado en el drama que se desarrollaba. Supongo que dijo sin dirigirse a nadie, en particular, que Lady Diana fue encontrada en la biblioteca. El inspector Chrysler arqueó una ceja. ¿Cómo lo supo? Siempre decía que esa habitación la hacía sentir más cerca de su imaginación, respondió Ellery. Es donde siempre leemos, y si estaba sola cuando sucedió, es el lugar más lógico. La señorita Marple no había sido invitada a quedarse, pero eso no le incomodó en lo más mínimo. Hacía tiempo que había aprendido que se podía observar más desde la periferia que desde el centro de una habitación. En cambio, se sentó en un pequeño banco cerca de la entrada del jardín, donde algún murmullo o voz alzada se filtraba por la ventana abierta. También había intercambiado algunas palabras con la criada, una joven nerviosa llamada Aggie, quien le había traído una taza de té sin que se la pidiera. Debes haber oído algo, dijo la señorita Marple suavemente, observando las manos temblorosas de Aggie. Solo oí la una del reloj, susurró Aggie. Entonces las puertas se abrieron con un crujido. Alguien cruzó el pasillo a paso rápido. No corría, pero sí rápido. Pensé que quizá era su señoría subiendo a la cama, así que no le di importancia. La señorita Marple asintió y lo archivó al día siguiente. El pueblo se reunió, aparentemente para ir a la iglesia, pero en realidad para recibir noticias. La señorita Marple asintió como siempre, vestida con un elegante abrigo y sombrero grises, con un modesto broche prendido en el cuello. Ese día no hubo sermones, solo una breve oración y una congregación silenciosa. Afuera, la gente hablaba en voz baja, lanzando miradas hacia Farnley Hall, ahora a oscuras tras las puertas de hierro. ¿Quién crees que era?, susurró alguien. Seguramente un miembro de la sociedad. Son todos muy reservados. Mi primo dijo que uno de ellos se desmayó cuando encontraron el cuerpo. ¿Se desmayó en el acto? Bueno, ¿era mayo ere? Quizás fue natural. ¿Sabes natural? Sostener una página tan críptica. Mientras corrían los chismes,
La señorita Marple se tomó su tiempo caminando a casa, atravesando la plaza del pueblo y deteniéndose en el banco, cerca del monumento de guerra. Desde allí podía ver la librería, aún cerrada, aunque era casi mediodía, y la farmacia, donde aún no habían visto al doctor Rask. Curioso, eso Anne solía ser puntual. Tomó nota para preguntar más tarde en casa. Se quitó los guantes, puso a hervir agua, y se sentó junto a la ventana con un cuaderno nuevo. Ella escribió 3 nombres en la parte superior: An señor Ellery, experiencia teatral, observador agudo, sin coartada confirmada Sir Cedric Halbert, orgulloso, arrogante. Se rumorea que tiene una historia con Dianader. Lionel Roche, K menos ausente, duda. En unirse al grupo al principio, tranquilo no escribió conclusiones. Todav a no, solo patronis. Rasgos en los pequeños comportamientos repetitivos que la gente suponía que nadie notaba. Pero la señorita Marple lo notaba. Siempre lo había hecho. A lo que más le llamó la atención no fue que Lady Diana hubiera muerto tras una misteriosa lectura nocturna, ni siquiera que se hubiera encontrado en su mano la página de un antiguo manuscrito. No. Lo que más le impactó fue el silencio posterior de los miembros de la sociedad. Ninguno se había comunicado, ninguno se había llamado. Todos habían entrado en sus casas y cerrado las puertas, lo cual significaba una de 2 cosas. O bien estaban asustados, no, estaban esperando que alguien más cometiera el primer error. El inspector Chrysler regresó a Fernley Hall la madrugada del lunes, esta vez acompañado por un agente de la comisaría del condado y una carpeta sellada con las conclusiones preliminares del forense. El informe era conciso. Lady Diana Derryford había fallecido de un paro cardíaco agudo, pero el asunto era complejo. La autopsia reveló trazas de digitalis en su organismo, un estimulante cardíaco derivado de la dedalera, inocuo en dosis medicinales, pero letal si se administra incorrectamente, un compuesto peligroso y, en las manos adecuadas, un asesino silencioso. El inspector no tuvo problemas para localizar la dedalera en los jardines de Fernley. Florecía a lo largo del sendero oeste, con sus capullos cerrados, y cualquiera con guantes y una tarde tranquila podía recogerla. Chrysler volvió a convocar a los miembros de la sociedad, aunque esta vez a la sala de estar más pequeña, con sus pesadas cortinas de terciopelo y su tenue aroma a cera de cedro. Llegaron uno a uno, algunos solemnes, otros irritados por la insinuación. La señorita Petunia Gossamer se aferraba a su bolso como un salvavidas. Sir Cedric parecía más molesto que afligido, con su bastón de plata golpeando con fuerza contra el suelo de baldosas. El inspector se aclaró la garganta. No estoy aquí para hacer acusaciones, pero la muerte de Lady Diana no puede considerarse natural. Hay sustancias involucradas que requieren una explicación. Solicito su cooperación para ayudarnos a comprender la última noche que pasó con ella. Hubo un momento de silencio antes de que el señor Ellery, siempre dramaturgo, se inclinara hacia adelante. Leímos La viuda Violeta, como bien sabes. Insistió en leerla en voz alta, aunque le temblaba la voz hacia el final. Dijo que descubrió algo en los últimos capítulos, algo que coincidía con un viejo rumor. ¿Qué clase de rumor?, preguntó Chrysler. No lo dijo, respondió Ellery. Solo que eso haría que la sociedad finalmente se hiciera famosa. Todos pensamos que estaba exagerando, y después de eso nos despidió, dijo la señorita Gossamer. Siempre lo hacía. Anne era parte del ritual. Le gustaba pasear sola por el jardín después de leer. Decía que le ayudaba a asimilar la historia. ¿Alguien se quedó atrás? Sir Cedric resopló. Claro que no. No tengo ganas de pasear por jardines en plena noche, ni de complacer las fantasías de una mujer que, con perdón, a menudo deja que la ficción se filtre demasiado en su visión de la vida real. ¿Notaste algo extraño en su comportamiento? Estaba más despierta,
admitió la señorita Gossamer, emocionada, animada. Pensé que era simplemente la emoción de descubrir algo único, pero entonces nos miró a cada uno antes de irnos y dijo, todos recordarán esta noche. De una forma u otra, Ann Chrysler tomó nota y luego hizo un gesto a la gente, quien acercó una bandeja con varios objetos encontrados en la biblioteca. Entre ellos una copa de jerez medio vacía, una esquina rota del manuscrito y un sobrecerrado dirigido a R. Con la letra de Lady Diana, el señor Ellery dijo al inspector, ¿es usted? Ellery parpadeó sorprendido, pero aceptó el sobre con una sonrisa nerviosa. Supongo que sí. Me llamo Robert Ellery, por favor. Ábrelo. La carta que contenía era breve y estaba escrita con la inconfundible letra de Lady Diana. Si algo me pasara esta noche, recuerda la página 47. A la viuda. Siempre supo la verdad, pero tardó demasiado en hablar. Busca el margen ande. F. Ellery. Le devolvió la nota lentamente. ¿Creía que estaba en peligro o estaba jugando?, murmuró Sir Cedric. Con Diana nunca se sabe. Mientras tanto, la señorita Marple había hecho su propia visita discreta esa mañana. Caminaba como solía hacer, con un sombrero de paja y una cesta que sugería recados. Aunque sus destinos tenían poco que ver con las compras, su primera parada fue la librería Ellery's Emporium, un curioso local escondido entre la sombrerería y el estanco. El timbre sonó al entrar. Señorita Marple, dijo la joven dependienta, una chica pálida de cabello castaño y rizado. El señor Ellery no está esta mañana. Está bien, querida. Solo me preguntaba. ¿Por casualidad Lady Diana compró algún libro últimamente? La chica ladeó la cabeza. Solo uno, creo, la semana pasada. Un ejemplar raro de La viuda violeta. El señor Ellery lo adquirió de un coleccionista de Wiltshire. Lady Diana lo recogió personalmente y lo envió directamente a Fernley. En los ojos de la señorita Marple brillaron. ¿Lo viste por casualidad? No, pero recuerdo que el señor Ellery dijo que estaba anotado. Muchas notas en los márgenes. Lady Diana parecía estar especialmente interesada en eso. Gracias, querida. Me ayudó mucho, Anne. Desde allí, la señorita Marple se dirigió a la farmacia. El doctor Rusk por fin entró, con las mangas arremangadas, revisando una bandeja de etiquetas detrás del mostrador. La saludó cortésmente, aunque con cierta rigidez en su actitud. Señorita Marple, ¿qué la trae por aquí hoy? Me duele un poco la cabeza, dijo con una sonrisa. Nada terrible. Solo el que viene de tanto susurro y tanta preocupación. Pensé que un tónico podría ayudar. A la doctora Rusk asintió y se giró para preparar algo, pero continuó en voz baja. La dedalera es bastante peligrosa, ¿no? Se quedó congelado, solo por un momento. Luego continúa. Puede ser, sí. La digital, su compuesto derivado, se usa para tratar ciertas afecciones cardíacas, pero debe manejarse con cuidado. La dosis low es todo, y sería difícil detectarlo si se administra en una copa de vino o jerez, ¿no? El doctor Rusk miró hacia arriba. No es imposible, pero el sabor amargo podría notarse a menos que estuviera enmascarado. La señorita Marple asintió. Es fascinante, ¿verdad? Cómo las plantas pueden curar o dañar según la intención. Él no respondió. Solo le entregó una pequeña botella y marcó la venta al regresar a casa. Una imagen comenzaba a formarse en su mente. No un retrato completo, no, sino un boceto. La insinuación de un motivo. La forma de una oportunidad. Una reunión celebrada en secreto. Un manuscrito redescubierto. Una mujer que creía haber encontrado algo que valía la pena revelar y que había insinuado que alguien de su círculo podría querer mantenerlo oculto. Regresó a su cuaderno y agregó una línea debajo de los nombres existentes. Página 47. ¿Qué decía? ¿Por qué Lady Diana le escribiría específicamente a Ellery? La respuesta, sospechaba la señorita Marple,
no estaba en las palabras en sí, sino en quién había escrito en los márgenes. Alguien había hecho una confesión hacía mucho tiempo, y alguien más se dio cuenta demasiado tarde de que la habían encontrado. El inspector Crail aún no había usado la palabra asesinato oficialmente, pero el tono de sus indagaciones había cambiado de forma inequívoca. Los miembros de la sociedad ya no eran simplemente interrogados, sino examinados minuciosamente, de cerca individualmente y en algunos casos, con una creciente sensación de incomodidad personal. El miércoles por la mañana, se presentó discretamente a las autoridades del condado una lista formal de sospechosos, con 3 nombres a la cabeza: Robert Ellery, Sir Cedric Halberd y el Dr. Lionel Rusk. Cada uno, según las notas privadas del inspector, tenía proximidad, un móvil o una inconsistencia inexplicable en su relato, pero ninguno de ellos se había derrumbado bajo presión en el señor Ellery. Por ejemplo, se había mostrado cada vez más ansioso tras la muerte de Lady Diana, aunque seguía abriendo la librería cada mañana. Pasaba largos ratos simplemente de pie detrás del mostrador, sin leer ni organizar, simplemente con la mirada perdida en un punto fijo e invisible tras los estantes. El jueves, cuando el agente Drew pasó por allí con el pretexto de comprar una novela policíaca, Ellery dejó caer una pila de libros al oír el timbre. Siempre lo he dicho, murmuró. Mientras los recogía Anne, la gente idealiza demasiado el asesinato. En las novelas, las pistas están ordenadas. Los finales, nítidos. En la vida real, todo está borroso. En el agente Drew no dijo nada, solo se fue con su copia de un caso para el inspector Wendell y una nota mental para el inspector. Luego estaba Sir Cedric Halberd, terco como siempre. Se negó a someterse a una segunda entrevista sin la presencia de su abogado, alegando sus 40 años de experiencia en el tribunal y un inquebrantable compromiso con el debido proceso. Desestimó las especulaciones sobre la muerte de Lady Diana como botillerías, vanas magnificadas por una imaginación débil, e incluso escribió una carta al Netherderam Gazette denunciando las insinuaciones cada vez más escabrosas que se difunden. Sin embargo, la señorita Marple sabía lo que sospechaba el inspector, aunque Chrysler no lo había dicho tan claramente. Desde hacía tiempo corría el rumor de que Sir Cedric y Lady Diana habían tenido una relación sentimental, breve y con cierta amargura por ambas partes al final. Nunca lo habían mencionado públicamente, por supuesto. Eso no habría sido apropiado. Pero los pueblos pequeños rara vez requieren declaraciones públicas para sustentar verdades privadas. El tercer sospechoso, el Dr. Lionel Rusk, resultaba ser el más difícil de interpretar. Joven, inteligente y excesivamente reservado, se había unido a la sociedad de la 12ª hora hacía poco, por invitación personal de Lady Diana Anne Lamayo. Ria lo consideraba un poco torpe en la conversación, aunque sus modales eran impecables. La señorita Petunia Gossamer lo describió en una ocasión como el tipo de hombre que piensa demasiado en todo y en absoluto en nadie. Anne también, según el ama de llaves de Fernley Hall, se había quedado esa última noche más tiempo que la ama, aunque afirmaba haberse marchado con los demás. La señora Harlow recordaba claramente haberlo visto en el vestíbulo cerca de la medianoche, con el abrigo en la mano, pero sin ponérselo todavía, como si hubiera estado esperando algo o alguien. Para el viernes, el pueblo se había sumido en una tensa especulación. Se cancelaron las reuniones de la iglesia. Los tés de la tarde tuvieron poca asistencia. Incluso el coro de campanas pospuso el ensayo. Los únicos que parecían seguir adelante sin preocupación eran los niños, quienes inventaron un nuevo juego en el césped en la casa de la viuda, en el que un niño interpretaba a una dama fantasmal y los demás buscaban su testamento oculto. La esposa del vicario intentó prohibirlo, pero fracasó. La señorita Marple pasaba la mayor parte del tiempo caminando, nunca deprisa, siempre con un propósito.
Pasaba a diario por las puertas de Fernley, donde ahora había un solo agente, y visitaba con frecuencia la biblioteca, la oficina de correos y la tienda de comestibles, en una rotación que parecía normal, a simple vista, pero fue su visita. A la casa de la señorita Petunia Gossamer, la que resultó inesperadamente reveladora en la soprano, vivía en una estrecha cabaña cubierta de hiedra cerca de las afueras del pueblo. Su interior estaba lleno de recuerdos de un pasado brillante, carteles descoloridos, abanicos de plumas y estanterías con libretos de ópera polvorientos. La señorita Gossamer recibió a la señorita Marple con un aire dramático, ofreciéndole un té suave y hablando en voz baja, como si un periodista se escondiera en el armario o no sé qué pensar. Jane dijo, bajando aún más la voz: nunca creí que algo saliera realmente de ese horrible manuscrito, pero Diana estaba obsesionada. Decía que había un nombre garabateado en los márgenes, relacionado con un caso real. Decía que alguien de la sociedad no podría dormir una vez que lo leyeran en voz alta. ¿Y qué creías que quería decir?, preguntó la señorita Marple con suavidad. Supuse que solo estaba actuando. Así era, pero entonces miró a Sir Cedric mientras lo decía directamente a él, y la sala se quedó en silencio. A la señorita Marple lo consideró en silencio, respondió Sir Cedric. No dijo nada, pero su expresión cambió muy levemente. Apretó la mandíbula. ¿Y el manuscrito? ¿Lo viste después de aquella noche? La Gossamer dudó non. Pero sí oí algo curioso. Al salir, pasé por la biblioteca y oí voces alzadas a las de Diana y otra persona. No pude distinguir las palabras. Solo el tono firme y urgente. La señorita Marple lo anotó al regresar a casa. Ningún otro testigo había mencionado la disputa. Sin embargo, encaja en una pieza del rompecabezas encajada por una silenciosa insistencia. La mañana siguiente llegó una carta inesperada por correo. Estaba dirigida a la señorita Marple, con una letra que no reconoció al instante, tan sesgada. Vacilante. Dentro había una sola hoja, señorita Marple, no mi canasas. Pero creo que vi algo esa noche, algo que no debía ver. No sé qué hacer con ello. Tengo miedo. Pero si algo me pasa, por favor, ten en cuenta que la página 47 no era la única que... El verdadero secreto estaba subrayado en verde. Eso fue todo, sin firma, sin remitente. La señorita Marple leyó la nota 3 veces. Luego la colocó junto a la carta que Diana le había escrito al señor Ellery. Una al lado de la otra. Formaban una extraña simetría. Alguien había leído ese manuscrito con algo más que interés literario. Alguien se había reconocido en sus márgenes. Hay alguien más, asustado y atento. Ahora intentaba hablar a través de las sombras. La señorita Marple dobló las cartas en su cuaderno y las guardó en el cajón de su escritorio. El tiempo de espera había pasado. Si la verdad se escondía en anotaciones y mirada, entonces había llegado el momento de seguirlas en la oscuridad. A la mañana siguiente, la lluvia caía sin parar sobre Netherdarum, una fina cortina de llovizna que hacía brillar los setos y convertía los caminos en barro blando. La mayoría de los aldeanos se quedaban en casa, con las cortinas corridas lo justo para ver pasar el mundo, sin que pareciera que lo hacían. Aunque había poco que ver más allá del alguacil paseando frente a Fernley Hall y el cartero empapado, haciendo sus entregas. La señorita Marple estaba sentada junto a la ventana de su sala de estar, con una tetera calentándose a su lado y un chal ligero sobre los hombros. Había pasado gran parte de la noche pensando, no en grandes arrebatos dramáticos, sino con la calma con la que un observador experimentado reflexiona cuando las ideas se niegan a encajar. La carta anónima seguía donde la había dejado, junto a la nota de Lady Diana y su propia lista, cada vez más extensa, de peculiaridades, subrayado en verde. Ese era el detalle más reciente. Una línea en el manuscrito, no solo garabateada en el margen, sino marcada con intención. Tinta verde, una elección inusual,
no es común, no es fácil de encontrar. Se levantó y se dirigió a su escritorio, abriendo el cajón con manos expertas. De dentro sacó una modesta colección de cartas y notas, algunas de años pasados, otras más recientes. Entre ellas había una tarjeta navideña de Lady Diana, de esas con relieve dorado y un verso rígido. Why formal. Pero era la firma lo que importaba. Diana Ferryford escrito, con tinta verde espesa y rica. A la señorita Marple asintió para sí misma a media mañana. Se había puesto el abrigo y caminaba con el paraguas hacia la librería. La lluvia amainaba, solo una fina llovizna. El emporio Ellery parecía tranquilo, con las ventanas empañadas desde dentro. El propio señor Ellery estaba de pie detrás del mostrador, tamborileando con un lápiz sobre un ejemplar de... La mujer de gris anel levantó la mirada cuando sonó la campana. Señorita Marple. Un placer excepcional. Pensé que podría haber algo que me distrajera, dijo alegremente, quitándose los guantes. Un buen misterio, quizá. Uno con menos cadáveres. Ellery sonrió con cansancio. Tengo justo lo que necesito. Mientras se dirigía al fondo a buscar una sugerencia, la señorita Marple deambulaba, silenciosa e inofensiva por los instantes. Su mano rozó un montón de libros con lomos agrietados y títulos descoloridos. Se detuvo cerca de la pared del fondo, donde había un pequeño escritorio encajado en un hueco en su esquina, una pluma estilográfica en verdad. El señor Ellery regresó con una novela corta. No muchos lectores la eligen, pero siempre la consideré infravalorada. En buen giro. Written. Ingenioso. Gracias, querida, dijo, aceptando el libro. Luego, con naturalidad. Sabes, Lady Diana me escribió la Navidad pasada, siempre con una letra tan preciosa. Y esa tinta suya, verde, como la tuya, bastante peculiar. Ellery parpadeó. Sí, bueno, disfrutó del drama. Supongo que la tinta verde fue parte de eso. Marple ladeó la cabeza. ¿Y alguna vez le prestó su pluma? No, dijo rápidamente. No lo creo. Fue demasiado rápido. El tipo de respuesta que ensayé no fue necesariamente culpa, sino inquietud. Tengo curiosidad, dijo en voz baja, y pagó su libro de vuelta afuera. La señorita Marple no se dirigió a su casa, sino a la vicaría. El reverendo Harcourt había sido un apasionado historiador, sobre todo de leyendas locales, y su biblioteca era una de las más completas del pueblo. La recibió con la calidez habitual y la condujo hasta un estante de textos antiguos donde, años atrás, recordaba haber visto algo extraño. Me preguntó, dijo ella mientras él traía la tetera. ¿Recuerdas algún caso de asesinato de la década de 1890 que involucra a una mujer que pudo o no haber envenenado a su marido con digital? Creo que nunca se resolvió. En el reverendo Harcourt frunció el ceño. ¿La viuda de Bellamy, quizás? Sí, un caso extraño. El esposo murió repentinamente, sin marcas ni evidencia de violencia. Fue sospechosa, pero nunca se presentaron cargos. Vivió tranquilamente el resto de sus días en Norfolk. Hubo rumores. Por supuesto, siempre los hay. ¿Y ese caso alguna vez inspiró ficción? El vicario se volvió pensativo. Ahora que lo dices... Sí, había una historia por entregas, llamada La viuda Violeta, muy poco común. Una versión, apenas, velada del caso. Lo leí una vez en una nota a pie de página de un ensayo. A la señorita Marple sintió que poco a poco iba formándose una claridad anal. Volver a casa. Se sentó de nuevo en su escritorio y abrió su cuaderno. Trazó una línea debajo de sus notas anteriores y añadió un solo nombre, nuevo, Isabella Bellamy, en filas ordenadas. Fue recopilando lo que ahora creían Lady Diana. Había conseguido un ejemplar excepcional de La viuda Violeta, un relato ficticio de un crimen real, sin resolver ocurrido décadas atrás. Pero su interés
no había sido casual. El manuscrito estaba anotado con tinta verde, su tinta, lo que significaba que probablemente había tomado sus propias notas mientras leía o estaba comparando las de otra persona. Y en la página 47 había un pasaje, algo lo suficientemente evocador como para incitarla a escribir una carta de advertencia al señor Ellery. Pero había más. En otra parte del libro, subrayada en verde, había otra frase, una que el autor de la carta anónima temía. La señorita Marple miró hacia el jardín. La lluvia golpeaba suavemente el alféizar de la ventana. Si estaba en lo cierto, Diana había hecho un descubrimiento que trascendía la curiosidad. Había encontrado un secreto relacionado con alguien que conocía, alguien de su círculo íntimo, alguien en la sociedad. Ella volvió a buscar su abrigo, esta vez en dirección a la biblioteca. Fue allí, en la modesta sala de lectura del pueblo, donde le preguntó al bibliotecario, el señor Simpkins, un hombre tímido de cabello ralo y apasionado por la catalogación, si tenían algún periódico sobreviviente de 1892, local o national. Preguntó nacional, dijo. Sobre todo páginas de sucesos. La acompañó hasta la máquina de microfilm y la dejó en paz. Durante más de una hora, la señorita Marple hojeó los titulares buscando algo familiar. Entonces, por fin, lo encontró. Artículo del 14 de marzo de 1892, la curiosa muerte del juez Edward Bellamy. La viuda, Isabella, fue interrogada, pero nunca se presentaron cargos. No se halló testamento. La biblioteca del juez fue subastada. Un primo político heredó la casa. La señorita Marple se reclinó al juez Edward Bellamy. Ella conocía ese nombre. El pueblo también. Simplemente lo conocían por otro nombre. Señor Cedric Hallbar. El pasado, al parecer, no había desaparecido en absoluto, simplemente había sido escrito con tinta verde y enterrado en la ficción. Caía la tarde cuando la señorita Marple se encontraba de nuevo frente a las imponentes puertas de hierro de Fernley Hall. La llovizna había amainado, convirtiéndose en una quietud tenue y gris. El agente de guardia la reconoció con un gesto en la cabeza y, tras hablar con el inspector Chrysler, la dejó pasar. El inspector estaba en la sala, examinando un plano de la propiedad y una lista de declaraciones de los sirvientes. Levantó la vista, sin sorprenderse de verla. He aprendido a no cuestionar cómo logras llegar justo cuando yo he llegado a un callejón sin salida. La señorita Marple dijo con una sonrisa cansada, no es un callejón sin salida, respondió con dulzura. Solo un recodo en sombras. Creo que puedo arrojar algo de luz. Chrysler le hizo un gesto para que se sentara. Ella lo hizo, colocando su bolso con cuidado sobre la mesa, al lado de una pila de notas. Encontré un artículo, dijo, sobre el caso Bellamy de 1892. Creo que inspiró el manuscrito que Lady Diana leyó en voz alta, el que ella creía que contenía una verdad oculta. Ese caso involucra al juez Edward Bellamy, quien falleció misteriosamente de una insuficiencia cardíaca. Su viuda, Isabella, fue sospechosa, pero nunca fue acusada. Su herencia se transmitió a través de un primo político. Chrysler se inclinó hacia adelante. ¿Crees que alguien aquí esté relacionado con ese caso? Creo que Lady Diana descubrió que alguien de su círculo estaba más directamente relacionado con esto de lo que jamás admitió. Es posible que encontrara algo en las anotaciones, quizás incluso escritura, que coincidiera con algo que ya había visto y creo que planeaba confrontar a esa persona, aunque sutilmente. Chrysler frunció el ceño. Sir Cedric. La señorita Marple asintió lentamente. Hay una razón por la que se irritó cuando Diana mencionó la página 47, y hay una razón por la que envió una carta al señor Ellery, en lugar de a las autoridades. Quería que alguien de confianza la interpretara si no sobrevivían. Chrysler se recostó
asimilando esto. Entonces de repente se levantó. Vamos a traerlo, Anne, pero la señorita Marple meneó la cabeza. Toadove, no. Si nos precipitamos, corremos el riesgo de perder el hilo por completo. Creo que hay más que aprender y más que revelar. Los secretos se propagan, inspector. Escuchemos primero. De hecho, los secretos ya habían comenzado a salir a la luz lentamente. Esa noche, cuando la sociedad se reunió de nuevo, aparentemente para un té en memoria de Diana, la señorita Marple fue invitada, como siempre, pero se esperaba que solo estuviera presente, no que participara. Sonrió, aceptó su taza de té y se sentó junto a la ventana, lo suficientemente cerca para oírla, pero lo suficientemente silenciosa para que la ignoraran. Los miembros estaban apagados. El señor Ellery estaba pálida y hablaba poco. Las Gossamer se secó los ojos, más por costumbre que por verdadero dolor. Sir Cedric permanecía sentado, rígido, con expresión indescifrable, y los brazos fuertemente cruzados. Anne fue la señorita Althea Brand, maestra jubilada y uno de los miembros menos conocidos de la sociedad, quien finalmente rompió el silencio. Supongo que debemos preguntarnos si Diana tenía razón, dijo en voz baja. Si realmente había algo peligroso en ese manuscrito. Sir Cedric soltó una risa seca. Es ficción, Althea. Una tontería sensacionalista, pero basándome en la verdad, dijo Ellery, recuperando de repente la voz. El caso Bellamy fue real. Usted lo sabía, ¿verdad, Sir Cedric? Una tensión llenó la habitación, aguda como Anne. Plato roto en ya lo sabía. Claro, dijo Cedric. Demasiado rápido. Cualquiera que haya estudiado derecho en este país lo sabría. Pero eso difícilmente, Lady. Diana creía que alguien tenía una conexión personal. Continuó Ellery, inclinándose hacia adelante. Me dijo que estaba segura. Dijo que las anotaciones no eran suyas, que alguien las había dejado allí incluso antes de que el libro llegara a sus manos. Cedric apretó la mandíbula. ¿Qué insinúas? La señorita Marple se aclaró la garganta delicadamente. En solo un manuscrito raro, llega con tinta verde en los márgenes, dijo con suavidad. Lady Diana usó tinta verde, sí, pero no en ese caso. Se dio cuenta de la coincidencia y la siguió. Yo también. Cedric se levantó bruscamente. Esto es absurdo. Pero no salió de la habitación en la mano de la señorita. Gossamer temblaba sobre su taza de té. Naciste como Bellamy, ¿verdad? Antes del cambio de nombre. Tu abuelo fue el juez en ese caso. Cedric se giró hacia ella y habló en voz baja. Eso fue hace una eternidad. La reputación de mi abuelo nunca fue limpiada, pero mi familia tuvo que soportar el peso del escándalo. Mi padre nos cambió el apellido para preservar el futuro que nos quedaba, Anne. Y aún así, dijo Ellery, te uniste a un club que celebraba el mismo tipo de historias que destruyeron tu nombre. En Cedric entrecerró. No me uní para celebrar, me uní para vigilar. Oí rumores de que Diana buscaba ese manuscrito. Sabía lo que podría haber dentro. La señorita Marple habló de nuevo, en voz baja pero clara. Tenías miedo de que encontrarás las notas al margen originales. Una caligrafía que pudiera coincidir con la de tu abuelo o con la de otra persona. Algo que pudiera reabrir preguntas que nadie se atrevía a plantear. Cedric no habló, en cambio. Fue el doctor Rusk, que no había dicho nada hasta ahora, quien se aclaró la garganta. Si me lo permite, no creo que Sir Cedric sea culpable de asesinato en todos. Se giraron. Creo que es culpable de ocultar la historia, dijo Rusk con calma, y quizás incluso de temer su resurrección, pero envenenamiento. Eso requiere planificación, acceso y una comprensión muy precisa de la dosis. Algo que pocos poseen. La señorita Marple lo miró pensativa. ¿En serio? Rusk la miró a los ojos. Sí, la habitación estaba completamente en silencio. Luego, continuó, encontré el manuscrito en el estudio de Diana.
Al día siguiente de su muerte, fui el primero en llegar, antes que los alguaciles. Estaba escondido tras un cajón falso de su escritorio. Sabía que era importante, pero me entró el pánico. Lo tomé en serio. Llevaron pruebas, dijo Chrysler, entrando en la habitación con serena autoridad. Había estado en el pasillo desde la señal de la señorita Marple en Rusk. Asintió. No la maté, pero creo que dejó el libro escondido para que alguien más lo encontrará. Confiaba en que alguien lo entendería. Chrysler avanzó. ¿Y dónde está ahora? Se lo devolví esta mañana, dijo Rusk, al señor Ellery. Está en la caja fuerte debajo del mostrador de la librería. Chrysler se volvió hacia el agente que estaba a su lado. Tráelo. Cuando el agente se marchó, la habitación permaneció en silencio. Sir Cedric volvió a sentarse, lentamente, esta vez, sin negar ya el legado que tanto había intentado enterrar. La señorita Marple lo observaba atentamente. Sus hombres se hundieron, no por culpa, sino por resignación. La verdad había salido a la luz. No toda, todavía no, pero las raíces ocultas del crimen ya no estaban enterradas. Bajo tinta polvorienta estaban empezando a respirar. A la lluvia regresó a la mañana siguiente con renovada insistencia, tamborileando contra las ventanas y empapando las calles adoquinadas de Netherderham a un ritmo constante. El agente llegó al emporio de Ellery justo después del amanecer. Sus botas dejaron huellas de barro en el umbral. Al llamar con fuerza en el señor Ellery, todavía en bata, respondió sobresaltado. No había. Tommy, el manuscrito, le había acompañado toda la noche, guardado a salvo en la pequeña caja fuerte de hierro bajo el mostrador de la tienda, tal como le había dicho el doctor Rusk. El agente no perdió tiempo. Recuperó el objeto siguiendo las instrucciones del inspector Chrysler y lo escoltó de vuelta a Fernley Hall, donde el inspector y la señorita Marple ya esperaban en el estudio. Era un libro sin nada destacable en apariencia. Encuadernación de cuero desgastada, bordes deshilachados, lomo descolorido hasta casi ser ilegible. Pero en su interior, la historia latía con implicaciones que no estaban nada descoloridas. El inspector Chrysler, cauteloso pero minucioso, se puso guantes y abrió el libro en la página 47. Allí estaba, tal como se describe, a una línea subrayada con tinta verde. Ella lo sabía, pero esperó hasta la medianoche en justo debajo. Una nota marginal, escrita a mano, ligeramente inclinada hacia la izquierda en el silencio. Es a veces una forma de culpa. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Esa línea no aparece en la versión publicada. Is original. Posiblemente la añadió el autor o alguien con una conexión más profunda con la historia. Chrysler se adelantó. Siguieron varias anotaciones más. La mayoría eran reflexiones sobre las motivaciones de los personajes o referencias crípticas a casos reales. Luego, cerca de la última página, apareció una nota más directa, que parecía extenderse por el margen. No es solo ficción. Lo verás si te fijas bien. Bajo la puerta del sótano, Chrysler se recostó. La puerta del sótano. Los ojos de la señorita Marple brillaron. Fernley tiene una bodega. Creo que lleva décadas sin usarse, pero Lady Diana, con su romanticismo, la mandó restaurar para guardar vino. Una vez la mencionó. Dijo que disfrutaba del fresco silencio de los secretos. Chrysler no perdió el tiempo. En menos de una hora, la señorita Marple y dos guardias bajaban por la estrecha escalera de piedra situada tras la despensa de la cocina de Fernley Hall. Al aire se enfriaba con cada paso. Al pie de la escalera, una pesada puerta de roble permanecía cerrada, con el pestillo oxidado pero intacto. Chrysler giró la manija en el interior. La bodega era baja y estrecha, con gruesas vigas de soporte y hileras de botellas polvorientas. Al fondo, bajo una vieja lona, había un pequeño arcón de madera,
Uno de los agentes se adelantó y levantó la lona. El cofre no estaba cerrado con llave. Dentro había documentos, cartas, transcripciones judiciales, recortes de periódico, todos atados con una cinta verde descolorida. La señorita Marple se acercó un paso más. Su voz era apenas un susurro. Ella lo guardó todo. El inspector revisó el contenido. Entre ellos una carta de un abogado de Norfolk sobre la herencia del juez Edward Bellamy. Una página de unas memorias inéditas de Isabella Bellamy I. Sobre todo, una pequeña fotografía en tono sepia, deteriorada por el paso del tiempo, mostraba a una Lady Diana, mucho más joven, parada al lado de una mujer con ojos oscuros y llamativos, garabateado en el reverso. Diana y tía Izzy. Verano de 1912. Chrysler miró hacia arriba lentamente. Tía Izzy. La señorita Marple, asintió Isabella Bellamy. Entonces exhaló Chrysler. Lady Diana era su sobrina, y el manuscrito, continuó la señorita Marple, no solo tenía interés literario, era una confesión familiar velada, quizás incluso una acusación en clave. Isabella pudo haber sospechado algo sobre la muerte de su esposo, pero nunca tuvo el valor de decirlo abiertamente. Lo plasmó en ficción, con la esperanza de que alguien lo descubriera algún día. Chrysler reemplazó los artículos con cuidado. Pero, ¿por qué ocultarlo aquí? ¿Por qué mantenerlo en secreto tanto tiempo? La voz de la señorita Marple era pensativa, porque Lady Diana aún no sabía en quién confiar. Alguien que conocía, quizá alguien de la sociedad, estaba más involucrado en el pasado de lo que admitían. Quizás esperaba que la lectura provocará una reacción. Dawai quiz. Así fue, dijo Chrysler en voz baja. Regresaron arriba en silencio. Esa noche, el inspector Chrysler convocó una reunión formal de los miembros restantes de la sociedad, esta vez en el salón de la vicaría. La casa era un terreno neutral, y el reverendo Harcourt había accedido a ceder el espacio sin hacer preguntas, aunque su curiosidad afloraba a la superficie a uno. Los miembros fueron entrando. Sir Cedric fue el último en llegar, con la mandíbula apretada, el bastón en la mano y la mirada cautelosa en Chrysler. No empezó con acusaciones. En cambio, colocó el manuscrito sobre la mesa y lo abrió con cuidado por la última página anotada. Creemos que esta edición no solo era excepcional, sino también personal. Un registro de sospecha y miedo transmitido de generación en generación. Lady Diana comprendió que, al leerla en voz alta, estaba avivando un recuerdo latente. Hizo una pausa para dejar que sus palabras se asientan. Anne también descubrió algo específico, algo reciente, una verdad enterrada no en el libro sino bajo su propia casa. Se escuchan jadeos en la sala, mientras escribía el descubrimiento en el sótano, la fotografía. La revelación de que Lady Diana había sido sobrina de Isabella Bellamy. Ella nunca habló de esto, susurró la señorita Gossamer. Lo mantuvo en secreto, dijo la señorita Marple, hasta que ya no pudo más. Entonces Chrysler se volvió hacia él. Dr. Rusk, dijiste que encontraste el manuscrito en su estudio al día siguiente de su muerte, pero nunca explicaste por qué estabas en Fernley Hall. Esa mañana Rusk se tensó. Fui a hablar con ella, dijo por fin. Sobre la noche anterior, sabrá lo que había insinuado. Pensé que se refería a mí, que había visto algo en mis notas o deducido mi pasado. Me aterraba que me acusara de algo que no hice. ¿Cómo que?, preguntó Chrysler. Mi abuelo fue médico forense en el caso Bellamy, respondió Rusk. Falsificó registros bajo presión. Ocultó ciertos detalles sobre la causa de la muerte. Nuestra familia ocultó esa conexión, pero yo encontré los documentos antiguos hace años. Me uní a la sociedad para vigilar a Diana, para ver si lo sabía. Nunca quise hacerle daño a Chrysler. Lo estudió, y aún así el miedo era real. Sí, susurró Rusk, tan real que me deja boquiabierto. La señorita Marple miró hacia el señor Ellery
¿Y tú? Ellery tragó saliva. Anne creía que las notas del libro podrían pertenecer a la propia Diana, pero ahora no estoy tan segura. La letra coincide con algo que vi una vez en una carta de un coleccionista que me vendió el libro. Dijo que provenía de un archivo privado en Norfolk. Supuse que era solo un adorno. Chrysler se puso de pie. Así que tenemos un manuscrito con anotaciones desconocidas, un vínculo familiar oculto y 3 hombres con conexiones indirectas con un escándalo centenario. A la señorita Marple también se levantó, con la mirada firme. Sin embargo, nada de esto explica quién introdujo la digital en el Jerez de Lady Diana. La habitación quedó en silencio. Todavía se avecinaba una tormenta, y la señorita Marple lo sabía. La próxima revelación no estaría en el pasado, sino en el presente. Los días siguientes no trajeron arrestos, nuevas pruebas, y lo más inquietante de todo, ninguna confesión. El inspector Chrysler se mantuvo cauteloso, reacio a acusar sin pruebas contundentes, mientras el pueblo de Nether-the-Room flotaba en un silencioso estado de temor. Tras las cortinas corridas y ante tazas de té a medio terminar, los rumores continuaban. Todos habían oído hablar del manuscrito, todos tenían su teoría, pero nadie sabía con exactitud qué había sucedido en la biblioteca de Fernley Hall esa noche. Así que la señorita Marple, sabiendo que la verdad no se resolvería solo con un interrogatorio formal, decidió llevar a cabo una investigación. Ms. Suttle, sin fuerza ni amenazas, sino con observación, paciencia y un pequeño empujón en el momento oportuno, Anne comenzó invitando a cada miembro restante de la sociedad a tomar el té y no todos a la vez, claro. Eso habría sido demasiado llamativo. En cambio, a lo largo de 3 días, los recibió en parejas en combinaciones cuidadosamente elegidas para despertar la memoria, poner a prueba la lealtad y sacar a la superficie tensiones latentes. Primero llegaron la señorita Gossamer y la señorita Althea Brand, ambas mujeres mayores con una lealtad inquebrantable y una tendencia a hablar con libertad. Cuando la calidez y el bizcocho las incitaban, la conversación transcurrió en general de forma apacible, hasta que la señorita Marple preguntó, con naturalidad, si alguna de ellas había notado que Lady Diana estuviera tomando algún medicamento nuevo en las últimas semanas. No, dijo la señorita Gossamer al instante. Estaba terriblemente orgullosa de su físico. Rechazaba cualquier cosa más fuerte que la menta. Pero añadió la señorita Brand, una vez la vi aceptar un tónico del Dr. Rusk. Después de la lectura estaba pálida. Se lo ofreció en un frasquito verde. Dijo que la ayudaría a dormir. La señorita Marple no insistió. Solo tomó nota mental. Al día siguiente recibió a Sir Cedric Hallbert y al señor Ellery. El ambiente era notablemente más tenso. Sir Cedric permanecía rígido en su silla, sorbiendo el té con evidente desagrado, mientras el señor Ellery jugueteaba con el borde de una servilleta de papel. Me pregunto, reflexiona la señorita Marple en voz alta, ¿qué habría hecho Diana de haber vivido unos días más con todo lo que había encontrado? ¿Cree que habría acudido a las autoridades o lo habría mantenido en secreto? Ellery respondió rápidamente, no lo habría hecho público. Valora su privacidad, incluso más que su orgullo. Si hubiera tenido una revelación, la habría revelado dramáticamente. Sí, pero discretamente. Sir Cedric resopló. Habría hecho lo que le causara mayor impresión. La señorita Marple asintió lentamente. ¿Y a quién crees que le tenía? Smith. Ninguno de los 2 hombres respondió inmediatamente. Entonces, Sir Cedric dijo, no creo que le temiera a nadie. Era imprudente, no cautelosa. Ese era su defecto. Ellery bajó la mirada. Creo que le daba más miedo la traición que la confrontación. La señorita Marple juntó las manos. La traición a menudo viene con un toque de comodidad. Un amigo de confianza, un
remedio familiar. La habitación quedó en silencio el tercer día. Solo invitó a un invitado, Anne. El doctor Lionel Rusk llegó puntual, vestido con pulcritud y con aire sereno. La señorita Marple sirvió té de manzanilla y finos sándwiches de pepino. Hablaron de la vida en el pueblo, de la lluvia reciente y de las cargas del trabajo profesional en una pequeña comunidad. Luego, suavemente, cambió el rumbo de la conversación. Él lo ha pasado mal, el doctor dijo. Este asunto debe ser muy pesado a él. Asintió. Así es. Me uní a la sociedad para debatir, no para dramatizar. Nunca imaginé que llegaría a esto. Antes preocupabas por Diana. No, la respetaba, dijo. Y sí, me importaba. A mi manera. Ella confió en ti. Ella confiaba en mucha gente. La señorita Marple sonrió amablemente en mí. Pregunto, entonces, si alguna vez sospechó que la misma persona que le ofreció consuelo también podría ser la que le causara daño. Han no dijo nada. La digital continuó, es sutil, sobre todo al combinarla con otras tinturas. Dijiste que no la envenenaste, y quizá no lo hiciste, pero si dejaste un frasco sin vigilancia, o le aconsejaste una dosis un poco demasiado fuerte, entonces la miró con los ojos firmes. Anne le preparé un somnífero. Anne solo una vez Anne lo pidió. Dijo que no podía descansar después de la lectura. Le di una dosis segura. ¿La viste beberlo? No. ¿Te aseguraste de que nadie más lo manipulara? Él dudó. Él lo tomó en la biblioteca. Dijo que quería leer un último pasaje antes de acostarse. Anne, la señorita Marple, se inclinó hacia adelante. Su voz era suave como el papel que caía en alguien. Lo manipuló, doctor. Creo que no pretendía causar daño, pero su descuido lo hizo posible. Anne se recostó, con tensión en cada línea de su cuerpo. ¿Crees que dejé la puerta abierta para un asesino? Creo que es posible que sin saberlo les hayas entregado la llave a Anne esa noche. Escribió 3 notas a mano y las envió por mensajero. Uno para el inspector Chrysler, uno para el señor Ellery, y uno, lo más importante, para la señorita Althea Brand. Fue esta última la que constituyó el verdadero eje del plan de la señorita Marple. Althea, a pesar de su carácter afable y su posición discreta en la sociedad, había enseñado química en el colegio femenino de Cornualles, un hecho que la mayoría había olvidado. Pero no la señorita Marple. La mañana siguiente, invitó a toda la sociedad menos Lady Diana, por supuesto, a una lectura privada en su casa. Anne afirmó haber encontrado un antiguo guión teatral, escrito por la propia Diana, una versión dramatizada de La viuda Violeta, escrita años antes y nunca representada. Era, dijo, una obra encantadora, llena de secretos y máscaras. Anne se reunieron de mala gana, inseguros de sus motivos pero demasiado curiosos para declinar. Anne los sentó en círculo, les ofreció té, pero no les sirvió nada. En lugar de eso, leyó en voz alta un pasaje del guión. Anne bebió el trago, sin percatarse de que la misma mujer en la que confiaba había estudiado el arte de los compuestos. Esa cinta verde, atada con demasiada pulcritud, delataba una mano que, antaño, marcaba los tubos de ensayo con el mismo cuidado. La señorita Gossamer frunció el ceño. ¿Qué guión es este? La señorita Marple miró hacia arriba. No y sanguian. ¿Es una confesión? Todas las miradas se giraron a la mirada de la señorita. Marple se posó en Althea Brand. ¿Sabías que Diana temía ser descubierta? ¿Sabías que la historia que destapara te llevaría a un escándalo relacionado con tu familia? A través de tu difunto hermano, el periodista que investigó el caso Bellamy. Una vez me dijo que le habías advertido que no se metiera en viejas historias. A la cara de Althea se sonrojó. Lo dije por preocupación. Nada más antecolaste en la biblioteca después de que el doctor Rusk se fuera. ¿Sabías lo del tónico? Se va exactamente cómo alterarlo. No hice tal cosa, pero... Su voz se quebró.
Marcaste esa línea en verde, dijo la señorita Marple en voz baja. Un subrayado metódico, la misma presión y el mismo ángulo que usabas para corregir exámenes de laboratorio. En tu época de profesora, lo confirmé con una exalumna en silencio. Entonces, Althea susurró, no quise matarla, solo asustarla, que dejara de cavar. La señorita Marple asintió, no con juicio, sino con comprensión. El miedo y la culpa son malos compañeros, señorita Brand. A menudo, uno lleva al otro por mal camino a la habitación. Permaneció en silencio afuera. La lluvia había parado y la verdad, por fin, había salido a la luz durante un largo momento después de la admisión susurrada de la señorita Brand. Nadie habló en el aire en la sala de estar de la señorita Marple. Estaba cargado con ese silencio, que sigue a un telón que cae sobre una verdad oculta durante demasiado tiempo. Las tazas de té permanecían intactas. El manuscrito, sin abrir, yacía junto a la ventana, y en los rostros de la sociedad reunida, la incredulidad se mezclaba con una creciente comprensión. Cada uno recordaba el momento, rastreando las grietas que habían estado presentes durante tanto tiempo, y que de repente, ahora, eran imposibles de ignorar. El inspector Chrysler, que había entrado silenciosamente justo después de que la señorita Marple comenzara su lectura, dio un paso adelante y se colocó detrás de la silla de la señorita Brand. Señorita Brand, dijo en voz baja, creo que sería mejor que habláramos más en la estación. No sé resistir. No. Solo asintió con resignación, con una expresión de resignación ante una carga largamente postergada que finalmente asomaban de ¿verdad? Pensé que pararía, dijo Althea en voz baja, sin mirar a nadie. Le advertí más de una vez. Le dije que desenterrar el pasado no servía de nada, pero no lo dejó pasar. Dijo que la verdad ya había esperado demasiado. ¿Cuál verdad?, preguntó el señor Ellery, con voz quebrada. Que Isabella Bellamy no actuó sola, respondió la señorita Brand. La muerte del juez Bellamy quizá no haya sido tan misteriosa como pinta la historia. Mi hermano escribió sobre ello en diarios privados. Creía que alguien más contribuyó a encubrirlo a un familiar. Alguien que borró detalles de los registros familiares, señor Cedric, susurró la señorita Gossamer mirando al hombre sentado frente él. A los ojos de Sir Cedric estaban fijos en Althea, pero su rostro era ilegible. Mi abuelo era un hombre de hierro, dijo al fin. Gobernaba su casa con miedo y silencio. No dudo que se ganará enemigos, pero nunca conocí a la mujer. Le temía, dijo Althea. Temía lo que él representaba. Diana me dijo que Isabella dejó notas en confesiones disfrazadas de ficción. White las leyó. Cuando vio las anotaciones, reconoció algo que no debía reconocer en la señorita Marple. Colocó su mano suavemente sobre la de Althea. Cuéntanos qué hiciste, Althea. Cerró los ojos. Esa noche seguía al doctor Rusk por el pasillo. A que se fuera. Sabía que le había preparado algo a Diana. Ella lo había mencionado antes. Un tónico para dormir. Me colé en la biblioteca justo después de que sirviera. Había ido a buscar una manta a la otra habitación. Solo fueron unas gotas. Para asustarla. Para provocar palpitaciones. Nada más. Pero fue demasiado, dijo la señorita Marple en voz bella. Calculé mal la fuerza, susurró Althea. Hacía años que no manejaba compuestos. Cuando la oí desplomarse desde el pasillo, entré en pánico. Salí corriendo. El inspector Chrysler le hizo un gesto a la gente que estaba junto a la puerta, quien le indicó con suavidad a la señorita Brand que se levantara. Lo hizo lentamente, sin protestar, como si el peso de la culpa ya la hubiera agobiado mucho antes. Antes de marcharse, se dirigió al grupo. Quería descubrir un fantasma. No merecía convertirse en uno. Y luego ella se fue por un tiempo. Nadie se movió. Entonces Sir Cedric se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia el jardín. El legado de mi abuelo me ha acompañado toda la vida, dijo.
Pasé años negándolo, reinventándome. Pero ella, Diana, quería arrojar luz sobre cada grieta en los cimientos. La odié por eso. No la maté, pero la odié. A la señorita Marple lo miró fijamente. El odio puede ser silencioso y frío, Sir Cedric, pero aún así es poderoso. Por suerte para usted, esta vez no le dejó ninguna mancha en las manos. Anse dio la vuelta. Algo en su postura cambió, menos rígido, más envejecido. Ojalá nos hubiera contado claramente lo que encontró la señorita. Marple meneó la cabeza. No buscaba castigo, buscaba comprensión. Eso es lo que lo hace trágico. Quería que sus amigos la ayudaran a reconciliarse con el pasado. No se desgarraron por ello a medida que la sociedad se dispersaba, uno a uno. Deslizándose hacia la brumosa tarde, la casa quedaba en silencio. Solo la señorita Marple y el inspector Chrysler permanecieron, sentados uno frente al otro, con el peso del día entre ellos. «Lo viste antes que cualquiera de nosotros», dijo Chrysler. «Antes siquiera de que yo pensara en la señorita Brand». «Solo escuché», respondió con dulzura, «lo que se decía y, sobre todo, lo que no se decía. No me pareció de ese tipo». «Pocos asesinos lo hacen, inspector, porque la mayoría no son asesinos». Hasta que un instante los lleva del miedo a la acción. Chrysler se cruzó de brazos. «¿Y ahora qué será de la sociedad de la 12ª hora?» La señorita Marple sonrió débilmente. «Algunos renunciaron, supongo, otros se aferran a ello más. La pérdida y la verdad tienen curiosas maneras de atarse y deshacernos». Chrysler se levantó y miró por la misma ventana por donde había mirado. «Sir Cedric, supongo que es así». Se giró para irse, pero luego se detuvo. «Gracias, señorita Marple, por ver lo que los demás no pudimos». Ella inclinó la cabeza. «Solo observé los patrones. La gente revela más de lo que cree. Si estás dispuesto a esperar sola de nuevo». Se acercó a la mesa y recorrió suavemente el lomo del manuscrito con los dedos. Pasó a la última página. Allí, bajo la última línea, había una última nota, escrita con la propia mano de Lady Diana, pequeña y pulcra. «A quienes encuentren la verdad, no dejen que vuelva a desaparecer». A la señorita Marple cerró el libro suavemente en Nether Durnham. La lluvia, por fin, pero el aire seguía pesado, una especie de paz serena, tranquila, pero no inquietante. Tomaría tiempo, como siempre, para que la vida volviera a su ritmo apacible. Pero la verdad, una vez revelada, no podía volver a ser enterrada. Esta vez no. Los días siguientes trajeron un silencio sobre Nether Durnham. No el silencio expectante que se cernía sobre él tras un escándalo, sino la quietud más suave e introspectiva que surge cuando algo enterrado durante mucho tiempo finalmente sale a la luz. No era un silencio alegre ni triste, simplemente era quietud. En Fernley Hall permaneció cerrado, con las ventanas cerradas, y la hiedra se enroscaba con lenta insistencia en las rejas de hierro. El personal había sido despedido temporalmente, y la aldaba de latón de la puerta principal estaba atada con una tira de cinta negra, símbolo no solo de luto por Lady Diana Derriford, sino de algo más profundo, a la pérdida de un mundo que ella había construido con tanto esmero. Un delicado escenario de secretos, historias y rituales sociales. A la sociedad de la 12ª hora se disolvió silenciosamente. No se hizo ningún anuncio formal, pero no fue necesario. Los miembros simplemente dejaron de reunirse. El ambiente había cambiado. Los cimientos se resquebrajaron. Reanudar las reuniones mensuales habría parecido hipócrita, como intentar representar una obra de teatro sin escenario. Academy regresó a sus rutinas con cierta intensidad, y aunque se cruzaban en los callejones y tiendas con amables saludos, sus conversaciones
ya no derivan hacia temas literarios ni acertijos filosóficos. La emoción se había agriado. Sir Cedric Halbert fue el primero en abandonar el pueblo. Anne vendió su casa de campo a un abogado de Eastbourne y partió bajo un cielo gris, con su bastón de plata golpeando el andén de la estación de Netherdarum, como un reloj que marcaba el tic-tac de su último tiempo allí. No se despidió de nadie, aunque la señorita Marple recibió una carta una semana después, breve, cortante, pero no ingrata. Antes creía que la justicia se basaba en veredictos, white lies. Me has recordado que también puede ser un ajuste de cuentas silencioso. Gracias por eso. El doctor Lionel Rusk permaneció, aunque su consulta sufrió una notable pausa. Cerró la farmacia durante 2 semanas, alegando la necesidad de descansar y reorganizarse. Al reabrirla, se comportó con más cautela. Se rumoreaba sin confirmar, y en su mayoría comprensivos, que se había sometido a una revisión ética formal por parte de la Junta Médica del Condado. No se presentaron cargos, pero su confianza se vio ligeramente mermada. La señorita Marple, que lo encontró una mañana frente a la tienda de comestibles, lo encontró más tranquilo, menos enérgico y más atento. Cuando la saludó, el señor Ellery también se quedó. Su librería sobrevivió, aunque sus estantes adquirieron un tono ligeramente diferente. Empezó a ofrecer más literatura clásica, menos novelas de misterio gótico. El rincón del fondo, antes reservado para thrillers dramáticos, se convirtió en un rincón de lectura con un sillón de terciopelo y una pequeña lámpara. Los vecinos que entraban notaron el cambio de aires. Seguía siendo un lugar para historias, pero ahora con un aire de reflexión más que de evasión. Anne, en cuanto a la señorita Marple, volvió a tejer, a pasear y a sentarse junto a la ventana. La vida no había cambiado drásticamente para ella, aunque notaba la diferencia en cómo la gente del pueblo la trataba ahora. Una nueva reverencia había reemplazado la educada curiosidad que antaño acompañaba su presencia. Los niños bajaban la voz cuando pasaba. Los comerciantes se quedaban más tiempo en la caja, y más de una vez algún vecino se acercaba con el pretexto de pedir azúcar prestado solo para quedarse a tomar el té y conversar apaciblemente, buscando su compañía como quien busca una llama encendida en un clima incierto. No le gustaba la atención, ni Larry simplemente la recibía como siempre, con observación serena, una sonrisa amable y sentido de la proporción. Una mañana, unas semanas después de la reunión final, recibí un sobre por correo. No tenía remitente. Dentro, una sola página, doblada a señorita Marple. Gracias por mostrar moderación, por hacer las preguntas correctas y por permitir que la verdad surgiera en lugar de exigir. Lady Diana habría apreciado sus métodos. Por favor, quédate con el manuscrito. Ella habría querido que estuviera en manos de alguien que entienda que las historias no siempre se cuentan en voz alta. La señorita Marple sostuvo la carta un buen rato antes de guardarla en la pequeña caja lacada, donde guardaba otros recuerdos similares. Luego sacó el manuscrito del estante y lo abrió por la última página. La tinta estaba descolorida, pero las palabras seguían siendo nítidas. A quienes encuentren la verdad, no dejen que vuelva a desaparecer. Ella cerró el libro suavemente. Más tarde ese día, visitó el cementerio. La tumba de Lady Diana se había colocado bajo el viejo fresno, orientada al este, donde el sol caía sobre ella cada mañana. Una sencilla lápida llevaba su nombre y la inscripción que había solicitado en su testamento, tomada, apropiadamente, de una antigua novela gótica. Ella amaba las sombras, pero nunca temió al amanecer. A la señorita Marple permaneció un rato, con la brisa acariciando suavemente su abrigo, el silencio de los árboles envolviéndola como una vieja canción. No habló en voz alta, ni puso flores, simplemente permaneció allí, pensando no solo en lo que había sucedido, sino en lo que se había evitado. El asesinato no había sido producto de la locura,
ni de la venganza, ni de la avaricia. Había sido producto del miedo. Why, él mío, lo sabía. Era el más humano de los venenos. Mientras caminaba a casa, el pueblo empezó a recuperarse. El cartero silbó. El escaparate de la panadería exhibía panes nuevos. Los niños corrían riendo por los charcos que aún quedaban de la última lluvia. En el sol, cauteloso pero firme, atravesó las nubes y tocó de oro los tejados. Y en su tranquila cabaña junto al camino, la señorita Marple reanudó su labor de punto con un ritmo familiar, mientras su mente ya se dirigía a otros patrones, a otras preguntas. No todos los misterios requerían resolución, algunos simplemente necesitaban comprensión. Y ese, pensó, era el mayor misterio de todos.